Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Ventura Durán y pertenezco a la Universidad IEU. Mi matrícula es 177097, pertenezco al grupo SE82 de la materia Técnicas de Comunicación y Negociación Efectiva. Mi docente asesor es Cintia Guadalupe Delfín Mesa y voy a exponer el tema la inteligencia emocional y la interacción social en el contexto laboral. Como introducción, tenemos que el concepto de inteligencia emocional tuvo su auge en la década de los 90, al ser manejado por diversos psicólogos, filósofos y personas dedicadas a las ciencias médicas y a la antropología. En ellos surgió la duda y el estudio de qué era más importante o mejor para el desarrollo humano, si por un lado el coeficiente intelectual o por el otro la inteligencia emocional. Y sobre esta discusión han surgido diversos análisis. Para ese entonces se suponía que la gente que poseía la inteligencia emocional no solo era capaz de identificar estados emocionales, sino que también podrían conectar con la gente, eliminar aquel atisbo de estrés y descifrar el lenguaje corporal de aquellos que los rodeaban. En esta presentación buscamos definir y analizar tanto las habilidades emocionales como la inteligencia emocional. Vamos a definir por primer lugar a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son todas las habilidades y capacidades psicológicas que llevan al control y entendimiento de las emociones, tanto propias como ajenas. Un ejemplo de esto es una persona capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás, o lo que es lo mismo, la relación coherente entre las emociones y las acciones. Hay 4 ejes de la inteligencia emocional según mi investigación. El primero es la autoconciencia, la cual es la habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo, así como su origen. El segundo punto sería el autocontrol, el cual es la capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. El tercer punto sería la empatía, la habilidad para conectar con las emociones y motivos de los demás. Y el cuarto serían las habilidades sociales, la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarse claramente e influir sobre las personas. Aquí tenemos mejor explicado los 4 ejes de la inteligencia emocional. Los 2 pilares es lo que sientes y lo que haces, mientras que las 2 filas serían tanto en ti como en los demás. Tenemos aquí al individuo, el centro de todo esto, lo cual tenemos que lo que sientes en ti se llama autoconciencia y lo que haces en ti es el autocontrol. Lo que sientes en los demás se llama empatía y lo que haces en los demás son las habilidades sociales. Ahora expliquemos el concepto de habilidades sociales. Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. Es decir, que es aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está y permiten expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra mientras respeta las conductas de los otros. Los tipos de habilidades sociales se pueden dividir en 2 grandes grupos: habilidades sociales básicas por un lado y habilidades sociales complejas por el otro. En las habilidades sociales básicas tendremos conceptos tan básicos como el presentarse, escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentar a alguien más o incluso realizar un cumplido. Mientras que en las complejas tendremos a la empatía, a la inteligencia emocional, la asertividad, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicar emociones y sentimientos, la capacidad de definir un problema y encontrar soluciones, la capacidad de negociación, la modulación de la expresión emocional y el reconocimiento y defensa de los derechos, tanto propios como ajenos. Para mí, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en el ámbito médico? Hay una íntima relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales y mucho más en el ámbito médico. Un ejemplo de esto son las habilidades sociales como forma de entrar en confianza con un paciente.
desde la presentación, cuando entra, si te pones de pie para que él también en lo que entra para que se siente, presentarte por tu nombre, preguntar su nombre, preguntar qué sucede, cómo lo puedes ayudar. El segundo punto o el segundo ejemplo, explicar todos los procedimientos, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y sobre todo por qué se va a hacer. Tenemos un gran fallo, o yo he observado un gran fallo por parte algunas veces mío y algunas veces por mis colegas, de que en los procedimientos muchas veces no se le explica al paciente por qué se va a hacer el procedimiento, no se le explica al paciente por qué es necesario que después de varios meses de tratamiento anti-hiperglucemiante se tome complejo B, o por qué es necesario que cada 6 meses en los pacientes diabéticos se realicen estudios, por qué es necesaria la insulina después de cierto tiempo, y como esto puede haber muchísimos ejemplos más. El saber escuchar, el paciente va a llegar, te va a exponer sus malestares, sin embargo, si tú no eres lo suficientemente empático o no tienes la capacidad de saber escuchar a tu paciente, tenderás a ser repetitivo en tu consulta. Y el siguiente punto es llevar un interrogatorio adecuado, en el cual profundizaremos un poco más adelante. La inteligencia emocional del médico es el siguiente punto, como pilar emocional del paciente. Reconocer los sentimientos y emociones para llevar un adecuado interrogatorio libre de prejuicios. Muchas veces el paciente que es de otro género o de otra identidad sexual a nosotros tiende a generar una barrera de prejuicios, o incluso en algunos casos el médico tiende a esto mismo. ¿Por qué? Muchas veces al médico se le complica preguntar antecedentes sexuales o patrones sexuales del paciente. Sobre todo, a mí me tocó atender un caso de un paciente con enfermedades urinarias de repetición, al cual nunca se le había interrogado sobre sus prácticas sexuales. Este paciente tenía actividad sexual de tipo homosexual, en la cual él era el que penetraba y jamás usaba preservativo. Entonces, al entrar en contacto con la flora bacteriana intestinal, pues tendía a tener enfermedades urinarias de repetición, las cuales con anteriores médicos lo habían tratado como una misma infección que no se había curado, la cual ya había sido tratada con diversos antibióticos y siempre regresaba, pero no es que regresara la misma infección, o sí, pero no era el mismo caso, sino que era una reinfección por la falta de uso de preservativo. El siguiente punto es la relación entre duelo y enfermedad. Sabemos que toda enfermedad, por definición, es una pérdida de la salud, y toda pérdida conlleva un duelo. Todo duelo lleva dolor, y si nosotros no somos lo suficientemente empáticos, tenderemos a tener una consulta fría, a una consulta donde el paciente no se sienta a gusto. Sin embargo, debemos encontrar, y es el siguiente punto, el equilibrio entre reconocer las emociones y no dejarse llevar por ellas. Hay diagnósticos en nuestro ámbito médico, hay diagnósticos que son mucho más fáciles de dar. No es lo mismo dar el diagnóstico de un paciente que tiene, por ejemplo, en este caso, una enfermedad urinaria que tiende a reinfectarse. No es lo mismo que el diagnóstico de un paciente que acabamos de descubrir que es diabético, y mucho menos no es lo mismo que informar acerca de un estado de salud crítico o de una muerte o de una enfermedad con poca esperanza de vida como lo es el cáncer. Este equilibrio entre reconocer las emociones y no dejarse llevar por ellas es lo que separa a un buen médico de un gran médico. Un buen médico es aquel que puede dar un diagnóstico acertado. Un gran médico es aquel que, aparte del diagnóstico acertado, tiene suficiente inteligencia emocional para comprender el dolor del paciente, sin embargo, no dejarse llevar por él. Dígase de manera coloquial, no tirarse a llorar con él. ¿Sale? Esto es una gran herramienta que, si se aprende a utilizar, nos llevará a una gran consulta médica. Surge aquí la pregunta de cómo desarrollar la inteligencia emocional.
Para esto, y en mi opinión, manejo 5 puntos básicos. De los más de 2.500 artículos desde que apareció el concepto de inteligencia emocional, la mayoría de los autores coincide en 5 conclusiones de las cuales se puede extraer lo siguiente. La primera es que se puede mejorar teniendo en cuenta el ámbito social, educativo e investigación. Va a ser más difícil para una persona de un ámbito social bajo desarrollar su inteligencia emocional o de un ámbito social machista desarrollar su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en un medio machista se tiende a menospreciar las emociones o a categorizarlas como buenas o malas, siendo las malas las que no generan placer y tendiendo a que éstas se oculten. Para este individuo será un poco más difícil desarrollar su inteligencia emocional. En un ámbito educativo también, lo mismo pasa con un individuo, el cual no tiene la educación básica y no puede darse cuenta que hay un mundo a través de él. Sin embargo, para él todavía quedan esperanzas si se pone mediante la investigación. La investigación de saber qué es la inteligencia emocional, cómo puedo mejorarla, cómo no ser tan visceral. El siguiente punto es que la ayuda profesional sí da resultados. Muchas veces debemos quitar este estigma de que la salud mental es menos importante o que los profesionales de la salud mental, como por ejemplo el psiquiatra, tienden a solo tratar a enfermos mentales riesgosos. La mayoría de la gente piensa que el psiquiatra es para gente, valga la expresión, loca, gente que necesita camisas de fuerza, y esto no es así. Un psiquiatra o por otro lado un psicólogo es una gran herramienta para desarrollar nuestra inteligencia emocional. El siguiente punto es que es imprescindible la retroalimentación. No podemos saber cómo es nuestra inteligencia emocional si muchas veces lo único que hacemos es interiorizar. Es una gran ayuda. Sin embargo, el hecho de que la retroalimentación provenga, como ya lo mencionamos, de un profesional o de una persona que mantiene constante contacto con nosotros, nos podrá indicar en qué ámbitos de nuestra inteligencia emocional estamos fallando. El siguiente punto es usar técnicas que sean respaldadas por estudios, no por pseudociencias. Por pseudociencias me refiero a que la última década ha habido un boom en el ámbito del coaching, las cuales aunque muchos de estos pueden ser de ayuda en diferentes aspectos y tomándose en cuenta que muchas veces no están pues avaladas por una ciencia, también muchas de estas tienden a ser riesgosas. Como un ejemplo es de este pensamiento positivista, el pide y se te dará, cuando muchas veces no solo es pedir, el universo no conspira en cuanto a que te vaya bien, el universo solo es, y este pensamiento tiende a ser un poco riesgoso. La vida no funciona como una varita mágica y eso puede ser peligroso, sobre todo si lo que se busca es mejorar la inteligencia emocional. Y el último punto es que la práctica constante conlleva una mejoría. No puedo mejorar si no interiorizo constantemente, si no me retroalimento constantemente, si no acudo con un profesional de la salud mental constantemente o si no me mantengo estudiando y profundizando acerca de estos temas. El siguiente punto es la inteligencia emocional en un plano comunicacional. La inteligencia emocional es fundamental para una comunicación efectiva. Ya hemos ondeado bastante en este punto. La inteligencia emocional nos lleva a saber nuestras emociones, saber nuestros sentimientos, saber nuestros fallos y identificar no solo el sentimiento o la emoción, sino lo que en realidad viene de fondo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo el cual festeja su cumpleaños y no me invita, yo puedo sentirme traicionado. Esa es un sentimiento. Sin embargo, si yo profundizo en mi inteligencia emocional, puedo encontrar que la raíz de esa traición en realidad no es ira como podría parecer a primera instancia.
sino es tristeza, tristeza por sentir que yo debería ser invitado cuando en realidad no lo fui. El siguiente punto es la falta de inteligencia emocional lleva a una comunicación visceral. Creo que este ejemplo es muy claro. Si no se tiene inteligencia emocional suficiente, se tiende a ser víctima de los propios impulsos, de la ira, ¿sale? Tendemos a tener arranques, comunicaciones viscerales y así generamos conflictos cuando uno de los puntos clave de la inteligencia emocional es saber resolver estos conflictos. El tercer punto es la falta de inteligencia emocional conlleva la falta de habilidades sociales y esto conlleva la falta de resolución de problemas. Creo que ya puse un ejemplo sobre esto, pero también podríamos ahondar en este ejemplo como por ejemplo sabemos que una parte de la inteligencia emocional son las habilidades sociales y las habilidades sociales es, por ejemplo, como marcábamos en las habilidades sociales básicas, el preguntar, el hacer cuestionamientos. Una persona que no tiene una inteligencia emocional básica tiende a no generar cuestionamientos. Un ejemplo de esto son los alumnos retraídos que tienden a no hacer preguntas en las clases. El no hacer preguntas en las clases conlleva a no comprender bien la clase y una falta de comprensión de la clase conlleva a que a las evaluaciones no se puedan resolver y esto conlleva a un atraso pues educacional. Esto es un ejemplo de la falta de resolución o de la falla de resolución de problemas por la falta de habilidades sociales y por ende de inteligencia emocional. Estrategias, a mi parecer, para superar el miedo a hablar en público. En este punto lo dividí en 6 partes, el cual el primero es el dominio del tema. No se puede hablar de algo de lo cual no se conoce. El siguiente es saber que el fallo en público no es un sinónimo de un fallo como persona. Debemos diferenciar lo que es para nosotros el éxito. Muchas veces el éxito solo lo buscamos medir académicamente y no como una realización como personas. Lo que es éxito para uno no puede o puede que no sea éxito para los demás. El siguiente es controla la respiración y realiza pausas. No puedes ser víctima del nerviosismo porque el no realizar pausas te conlleva a cometer errores. No controlar tu respiración te conlleva a trabarte, a tartamudear en las presentaciones. El siguiente punto es ampliar tu vocabulario, tanto oral como emocional. Sabemos que si no se lee de manera cotidiana en una presentación, no se podrá leer de manera fluida. Y la segunda es que yo no puedo definir mis emociones si no conozco todas las emociones que puedo sentir. Si reduzco mi vocabulario emocional a felicidad o tristeza, jamás podré definir el enojo, cuando en realidad pues todas las emociones son un abanico y siempre se puede indagar más y saber más sobre ellas. El tercero es analiza, pero no juzgues la forma en la que te sientes. No existen emociones malas. Un ejemplo y mucho de lo que se comete como error, a mi parecer, en inteligencia emocional, es pensar que hay emociones malas. Un ejemplo de esto es el miedo. Tendemos a decir que el miedo es malo, cuando en realidad el miedo no es más que una reacción hacia un peligro inminente. El miedo no es malo, el miedo previene que cometas algún acto que te pueda llevar hacia el peligro. Pero si encasillamos ciertas emociones como malas, jamás podremos aprender de ellas. El último punto es controla lo que haces, controlando lo que sientes. Una gran clave de la inteligencia emocional. Para este punto llegamos a las conclusiones, las cuales las dividí en 3. El primer punto, las habilidades sociales son una parte esencial de la comunicación y, más importante, son una parte esencial del individuo. Sin ellas no es posible la comunicación efectiva. Asimismo, las habilidades sociales forman parte de la inteligencia emocional. El segundo punto, en mi opinión, la inteligencia emocional no puede ser medida. Sin embargo, el individuo puede calcular si su inteligencia emocional es suficiente para su vida diaria o si la falta de esta crea conflictos en su comunicación
o con sus relaciones interpersonales. Y el tercer punto, sin importar el nivel de inteligencia emocional, siempre se puede mejorar. Una de las mejores maneras de mejorar la inteligencia emocional es la práctica constante y el interiorizar las herramientas emocionales con las que cuenta el individuo. Estas son las referencias que manejé para mi presentación y para mi investigación, las cuales de igual manera se pueden consultar en el archivo Word, en el cual también agregué el hipervínculo a este video. Y pues sin más por el momento, me despido. Espero que esta presentación haya sido agradable, tanto para ustedes como lo fue para mí, y espero haber cumplido con las expectativas en la entrega de esta actividad. Muchas gracias.